el Señor nos dice no juzguen, pero hay otras partes en la Biblia donde el Señor nos dice sí, juzguen, pero con justicia. Juan 7:24 dice, no juzguen por las apariencias, sino juzguen con justicia. Es impresionante cómo parecerían dos órdenes que se contradicen, pero el Señor nunca se contradice. Lo que el Señor está diciendo es de que ¿cómo vamos a juzgar? Hay ciertos momentos en el que no vamos a juzgar, vamos a perdonar, no vamos a poner nuestra opinión, sino vamos a dejar el juicio a Dios. Y hay otras ocasiones en las que vamos a tener que dar una guía, una ayuda, y necesitamos poner un juicio justo de acuerdo a lo que Dios nos dice. Efectivamente, profeta. Y luego nosotros juzgamos sin en realidad conocer a la persona. Nos dejamos llevar por voces incorrectas. Esta persona es así y tú dices, sí es cierto, yo también he visto que es así, pero no te pones a pensar más allá de lo que es juzgar, sino ver las intenciones de su corazón, lo que ella tiene en su corazón, lo que está pasando, lo que tiene. Todos nosotros debemos de ver esas situaciones, no nada más ver la fachada, sino ver el interior, no el exterior de las personas. Exactamente. Dice 1 Corintios 6:2, ¿no saben que los santos juzgarán al mundo? Qué impresionante cómo el Señor nos dice en varias partes de la Biblia que los santos, es decir, los hijos de Dios, los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y que han sido santificados por la sangre de Cristo, somos llamados a conocer la verdad, a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, a sus leyes y estatutos. Y una vez que nosotros entendemos y vivimos según las leyes de Dios, entonces somos capacitados para poder dar un juicio sobre circunstancias, para poder traer dirección y ayuda, para poder traer consejo, para poder hacer que las personas se arrepientan de sus pecados cuando nosotros exponemos lo que está sucediendo, lo que realmente está pasando según la palabra. Es impresionante que el Señor nos llama a juzgar de acuerdo a lo bueno y lo malo que está dicho en la Biblia, no lo que nosotros pensemos que es bueno o malo, o lo que la otra persona piensa que es bueno o malo, sino lo que Dios dice que es bueno o malo, lo que Dios dice que es verdad o mentira. Para que nosotros podamos juzgar correctamente, necesitamos entender la palabra de Dios. Alguien que no conoce a Dios, que no conoce los estándares de Dios, que no conoce la manera como el Señor piensa y cómo quiere Dios que sus hijos caminen, no son capacitados de emitir juicio jamás. Pero aún dice Dios que nosotros juzgaremos al mundo. Ese es el futuro de la iglesia. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, dice el Señor que nosotros vamos a estar juzgando. ¿Por qué? Porque nosotros ya habremos pasado la prueba, habremos pasado el proceso de santificación y de perfeccionamiento para que, ya sabiendo nosotros la verdad, podamos emitir un correcto juicio. Deuteronomio 1:16 dice, además, en aquel tiempo le di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros. Esta ley o esta orden la dio Dios, ¿por qué? Porque hay problemas muchas veces entre personas, porque hay diferentes opiniones entre personas y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner la palabra y decir, ok, a la luz de la palabra, para esta circunstancia, esto es lo que dice Dios. No importa lo que dice una persona ni sus motivos, o lo que dijo la otra persona y sus motivos, lo que importa es lo que dice Dios y sus maneras y sus motivos. Es por eso que el Señor nos dice, sí, juzguen, pero de acuerdo a lo que está en la palabra, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Dice Mateo 7:2,
porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Así que sí, somos llamados a juzgar en justicia, pero por eso dice Dios, tengan cuidado cómo juzgan, porque tienen que juzgar correctamente, porque así se les va a juzgar, con la justicia de Dios. En el nombre de Jesús, el Señor nos dé la capacidad de poder discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, entre la voluntad de Dios y lo que es la voluntad humana, entre lo que es la perfección de Dios y su palabra perfecta, y lo que son los pensamientos humanos que no tienen nada que ver con Dios. El estándar de Dios es muy alto, los estándares humanos son muy bajos, y dice Dios, juzguen de acuerdo a los estándares divinos, no se queden en lo bajo, porque si nada más piensan como los humanos, van a juzgar incorrectamente. Efesios 5, 8 al 12 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como los hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Así que no es nada más de que si nosotros nos damos cuenta de algo que está ocurriendo mal, como dice Dios que no debo de juzgar, entonces hago como que no lo vi y me quedo callado y no pasa nada. Eso no traería ningún buen fruto. El buen fruto traería si yo veo y expongo algo que está pasando y que yo digo, esto que estás haciendo, esto que está sucediendo no va de acuerdo a lo que dice Dios. Ten cuidado, porque Dios dice esto. Ya lo demás se encarga Dios. Dios se encarga de transformar a la persona, Dios se encarga de darle convicción de pecado a la persona, pero nosotros somos llamados a juzgar con rectitud, en espíritu, según la verdad, discerniendo entre lo bueno y lo malo, que va de acuerdo a lo que es la voluntad y los pensamientos perfectos de Dios. Así que, hermanos, vivamos según sus pensamientos, traigamos a la luz lo que vemos que es incorrecto, según la palabra y no según nada más nuestras opiniones, todo en amor, todo según la guianza del Espíritu Santo, con el fin de edificar a la iglesia, de edificar a su gente, al pueblo de Dios, para que sigan creciendo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por cómo nos estás llamando a poner atención a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y a denunciar lo que está mal y no quedarnos callados, sino hablarlo para que mejore. Señor Dios Todopoderoso, haznos unos instrumentos de ti, ayúdanos a entrenarnos en tu palabra, a conocer tu corazón, tus maneras, tus métodos y vivir primero según como a ti te agrada, para que nosotros podamos hablarles a los demás. Seríamos unos hipócritas si queremos cambiar a los demás y no cambiamos primero nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nosotros vivamos de acuerdo a lo que a ti te agrada, rectos en ti, en tu voluntad, para que podamos hablar a los demás y podamos poner a la luz tus maneras y la gente pueda alinearse a ti. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta luego.